Grabación. Bueno, licenciados, estoy compartiendo la pantalla. Voy a hacer la presentación del módulo 4, LCB, estructuras de la LCB, los estilos comunicativos y el contexto. Ha habido muchos cambios en este módulo, licenciados. Espero aclararle las dudas. Cualquier consulta, estamos aquí hasta la noche, no hay problema. Este es el último grupo que voy a atender el día de hoy. De esa manera, cualquier duda que tengan, se les va a aclarar en esta sesión. Primero, las orientaciones generales. Ustedes están en el grupo G5. Este módulo es directamente encargado de la estructura del SB. Cualquier consulta me la van a hacer, por favor. Yo les voy a preguntar si tienen alguna duda o algo. En esta semana vamos a hablar 4 temáticas. La LCB, lengua de señas bolivianas como estructura, estilos comunicativos y contexto. Aquí hablamos de la morfología, morfosintáctica. Esto no está bien, no es artículos. Clasificadores y conjunciones. En la temática 2 es la importancia del trabajo en redes, desde la visión interdisciplinaria. Y la temática 3, articulación de los centros de educación especial de los oyentes en la comunidad sorda. El que les habla es el licenciado Edson Ineo Beizaga. Me encuentro dictando ya el módulo 4 con ustedes. Yo he estado desde el módulo 1 con los diferentes grupos. He tenido desde Oruro, he tenido desde La Paz, Sucre, y si no me equivoco ahora todos son de Cochabamba, si no me equivoco, a lo que me han indicado. Bueno, continuando eso. Las actividades. La primera actividad de la semana es realizar una grabación de video de visibilizando la LCB del contexto. Aquí he preguntado, hay algunas conjeturas, ya tengo aclarado todo, he preguntado a coordinación, ¿cómo es lo que vamos a trabajar? Se les va a aclarar en el proceso en el desarrollo de lo que es esta explicación de la clase sincrónica. La actividad 2 es elaborar un PDC en modalidad virtual, utilizando las adaptaciones curriculares para estudiantes sordos. Si recuerdan, en el anterior módulo, en el módulo 3, han hecho ustedes sus PDCs y sus adaptaciones curriculares. Pueden utilizar esos PDCs y pueden adaptarlo a nivel virtual, a una modalidad virtual para los estudiantes, tanto su PDC y su adaptación curricular. Y la evaluación online. Esta evaluación online ha cambiado. Antes se acuerdan que les mandaban un cuestionario en Moodle, ustedes el jueves lo tenían habilitado y tenían para el lunes para responder. Ahora esto ha cambiado totalmente. Es una evaluación en vivo, frente a frente, es mediante Zoom. Si alguien recuerda el anterior módulo, en lo que es en la segunda instancia, en el módulo 3, había que defender lo que era el PDC, los que han entrado a segunda instancia. De igual manera va a ser el mismo proceso, va a ser una evaluación. Espero que eso no interrumpa a muchos, que no les cueste. Vamos a hacer un cronograma de eso. Les voy a explicar paso por paso. En la semana 2 es realizar un mapeo de centros de educación especial auditivo en el distrito o núcleo o lo más cercano. Ahora, esto los que trabajan en educación especial deben conocerlo. Hay en el Ministerio de Educación, hay las instituciones donde se trabajan con las personas sordas. Hay un, un mapeo, está estructurado a qué se dedican, qué discapacidades se atienden. Esto ya está en el nivel. Simplemente ustedes lo pueden descargar y actualizarlo para esta actividad de la semana 2. La actividad, perdón, de la semana 2 es la presentación y la señalética en LCB de la infraestructura de su unidad educativa en el trabajo. Como ya estamos en vacaciones, aquí se ha consultado a coordinación y me ha indicado que ustedes deben realizar señaléticas, es decir, por ejemplo, gráficos donde es el baño, por ejemplo, hacer símbolos o pueden utilizar el alfabeto dialectológico para describir el lugar.
se está pidiendo como mínimo 15. Se le está adelantando, ya se le está diciendo. Igual sigue la evaluación online, mismo proceso que les va a explicar en qué consiste, cómo lo vamos a realizar. Esto no quiero perjudicar a nadie, vamos a coordinar entre ambos, mi persona y el grupo, para que no tengamos dificultades. Ahora, en la semana 3, la elaboración de videos de sensibilización de la SB. ¿Se acuerdan que hemos hecho ya videos de lo que es la pandemia? Es muy parecido. No hay que hacerlo de la pandemia, por si acaso, sino es un video informativo de prevención. Podemos elegir uno de estos temas: violencia, salud, cuidado del oído y derechos humanos. En la actividad 2 es la grabación de un canto infanto-juvenil educativo en LSB. Puede ser un canto para niños como para jóvenes. Enseñas. La actividad 3 es la actividad de desarrollo del producto académico final. La universidad pedagógica, yo me encuentro desde que he iniciado con los cursos. He entrado a diplomados, he entrado a las maestrías. Eh, lo que es el trabajo, el PF, el producto final, es realizar un artículo académico. Vamos a dar la primera pincelada en la semana 3. Esto va a ser el producto final. De igual manera, tengo algunos modelos. Si les voy a facilitar para que estén dándose cuenta cómo es la estructura. Ahora, la evaluación también sigue siendo online. En la semana 4, grabación de un cuento, dramatizando y utilizando lengua visomanual gestual. Esto, si se recuerdan, lo hemos hecho en las primeras módulos. Hemos hecho un cuento, hemos dramatizado un cuento, hemos realizado enseñas. Esto tiene que ser de un nuevo cuidado que estén presentando lo mismo, porque de nueva manera se va a mostrar si alguien está volviendo a presentar el mismo cuento, se sabe ya qué grupos son, y en la cuestión, si están volviendo a repetir, ya se anula el mismo trabajo. Es hacer otro cuento y mejorando. Después hablamos de la actividad 2, interpretación del LSB de mensajes educativos. Aquí hay diferentes mensajes educativos que vamos a lanzar y usted debe hacer la interpretación. Eso va a ser más corto. La actividad 3 es para el desarrollo del producto académico final. De igual manera, ya estamos desarrollando el artículo académico. La actividad 4, que es la evaluación online. El producto final es la presentación de la clase en LSB utilizando la estructura, estilo y contexto comunicativo dentro de su área de trabajo, modalidad virtual. Es decir, la aplicación de una clase en LSB, netamente la clase. ¿Se acuerdan que el anterior, perdón, los que han defendido segunda instancia han defendido su PDC? Pero aquí va a ser totalmente completo, con todos los materiales, con todos los recursos necesarios. Y algunos aspectos importantes que nos han mandado a considerar, licenciados, es que el puntaje es 80 puntos, ya saben, todo el proceso formativo, 20 puntos la evaluación, y recordarles, si han tenido una segunda instancia, no pueden tener dos segundas instancias, y eso sería pérdida del diplomado, y tienen que esperar la otra invitación o la otra, o que se abra otra vez el diplomado en el SB. Hasta acá alguna consulta, licenciados, preguntas, consultas. Voy a aclarar si necesitan algo saber. ¿Se ha entendido? Buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta sobre la evaluación online, licenciado. ¿Nos va a dar un horario fijo o para coordinar con usted para dar la evaluación? Sí, más adelante voy a coordinar eso con ustedes. Hasta esta parte no hay dudas, ¿no? Yo voy a indicar, voy a explicar esa parte más adelante. Está bien, Liz. Un poquito zonco estoy. Voy a explicar más adelante esa, de la evaluación online. Aparte de eso, ¿alguna consulta? Ya. Continuamos entonces. Ya he hecho la presentación del módulo del SB. Ahora voy a hacer un resumen del texto académico. Es muy corto. El texto académico es todo lo que hemos visto desde el módulo 1 hasta el módulo 3. Se trata de la estructura y estilos de comunicativos del contexto. Hemos hablado de morfología,
de estructura, estamos repasando lo mismo, es para fortalecer el conocimiento. Por ejemplo, ustedes saben, cuando hablamos de educación para personas con discapacidad auditiva, eh, hay diferentes, se podría decir, dificultades, como también oportunidades en el proceso de formación para estudiantes sordos. En mi formación como profesor, he tenido estudiantes sordos. Ustedes tal vez han tenido los que trabajan en educación regular, pero ahí existen condiciones que nos ayudan a mejorar como personas y a utilizar la LCB en nuestro contexto, en nuestra realidad. Muchos de ustedes trabajan también en lo que es educación especial, pero en poca o en mucha medida en lo que es LCB. En esta condición es explicar todo ese proceso. Lo voy a hacer de manera resumida para no cansarlos. Cuando hablamos de los elementos dentro de la estructura de LCB, hablamos de la morfología. Tiene que ver con la forma y estructura, de acuerdo a la configuración de la mano, la articulación y movimiento. Eso lo sabemos muy bien. Ahora, cuando hablamos de morfosintáctico, el cambio de verbo de acuerdo al contexto. Es decir, cambia de acuerdo a la situación. Por ejemplo, hay señas que son oficiales y señas de la región. Por ejemplo, cuando hablamos de Chayapata, es una municipio de acá, es la C y la H, y hacemos como expandir, pero no es oficial, pero es reconocida. Diferencias básicas de la lengua de señas. Hablamos de las señas de composición simple, que usamos una mano. Por ejemplo, hacemos siempre, ojos, rojo. Señas compuestas, es decir, utilizamos las dos manos. Por ejemplo, maestro, enseñar y profesor, o persona, perdón. Señas que usan letras o números. Por ejemplo, cuando usamos la baño, B, provecho, la P, utilizamos algunas señas o números para especificar lo que es la diferencia, algunas señas. Por ejemplo, señas que tienen dos movimientos, hacen el ejemplo de la silla y el papel. La silla y el papel. Señas que tienen dos o más movimientos iguales realizados al mismo tiempo. Ejemplo, igual, también. Señas cuyos sentidos son diferentes, pero que son la misma palabra en español. Sentidos diferentes. Faltar, faltar ayer, faltar a dos ayer. Artículos. Los que manejan lengua de señas, LCB, reconocen, ¿no?, que las personas sordas tienen la debilidad. La debilidad simplemente es en la escritura. Es la flaqueza de las personas sordas, la escritura, interpretar. Cuando ustedes ven a una persona sorda leer, lo que hace es deletrearlo, o algunas veces con la seña. Es la dificultad más grande que tiene. Y no hay artículos, el, la, el, los, simplemente es el verbo. Digo, la acción que vamos a realizar. Por ejemplo, hablamos de clasificadores, pueden ser animados o inanimados. Por ejemplo, hablamos de lo que es representación de género, número, tamaño y volumen. Muchas veces en señas no hay género, simplemente no hay hombres, mujeres, no señalamos directamente. Por ejemplo, no hay pecadoras, podemos decir pecadoras, directamente hay una seña. O podemos decir, mm, comerciante, es muy general, no hay para definir género. Ahora, si hablamos de conjunción, en las conjunciones de señas, las conjunciones vienen incorporadas a los verbos, como les he indicado. No hay lo que es el, la, los, es directamente a la acción. Los adverbios, señas específicas, por ejemplo, besar, se hace la seña normal de besar y el mismo caso de cansado. Besar, cansado. Expresión facial y corporal, besar mucho, más o menos cansado. Y el movimiento, besar apasionado, muy cansado. Es muy parecido. Pronombres. Siempre utilizamos el índice para utilizar los pronombres. Tú, él, ellos, etcétera. Ahora, el proceso anafórico. El proceso anafórico es el espacio simbólico que utilizan las personas sordas. Es decir, utilizan un espacio imaginario donde realizan las señas. Por ejemplo, cuando decimos avenida,
estamos haciendo un espacio que existe en la avenida. Cuando decimos torta, es decir, estamos haciendo una simbología, una seña de torta. Tipos de verbos. Los verbos de fenómenos naturales, estos verbos son intransitivos y tienen su sujeto por el propio verbo. Es una acción, llover, nevar, blanco y nevar. Verbos espaciales tienen una sola acción, por ejemplo, ir y venir. Verbos clasificadores incorporan objeto directo o indirecto. El avión, ¿no ve cómo estuvieron en el avión? Verbos multidireccionales no están fijados en un lugar, ejemplo, andar. Están en un mismo espacio. Verbos unidireccionales utilizan una sola dirección, por ejemplo, morir. Verbos bidireccionales se mueven con una o ambas manos en direcciones distintas. Ejemplo, largo, lejos, discutir, pelear. Ahora, cuando hablamos de los estilos de comunicación del LSB, existen dos personas, dos tipos de lingüistas. Una que son los puros que manejan el LSB, no utilizan ni el deletreo muchas veces. Hay otras personas que son las híbridas que utilizan más tipo de el deletreo, que son las personas oyentes. Ahora, si hablamos LSB de aspectos culturales, existen de acuerdo a nuestro territorio. Como les he indicado el ejemplo de Chayapata, es de acuerdo al contexto político igualmente. Por ejemplo, las señas de político del presidente son de acuerdo a las necesidades o depende a la seña correspondiente. Puede ser, en este caso, político. Ahora de la generacional, señantes adultos y señantes jóvenes manejan señas propias de su generación. Existen algunas señas propias de su generación que han cambiado. Por ejemplo, había una profesora que me indicaba que antes water o agua era con W, agua. Ahora se utiliza esta seña. Cambia de acuerdo a algunos aspectos y se manejan. Algunas personas no se acostumbran, pero ya están, se adecuan, ¿no? Como el seña de la paz, a cambiar esa seña también. Desde lo espiritual, existen señas. Tengo un texto de señas del LCD Cristianos, el primer texto que me has regalado cuando estabas en el colegio. Ahora, hablar del LCD en el contexto. Para señalar LCD hay que imaginar lo que vamos a decir. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo lo que es LCD, me indicaron, pues, ¿cuál es la seña de basurero? Me dijeron. Yo no sabía, cuando estaba saliendo del colegio, no sabía. Y me decían, la persona que era un profesor sordo me decía, imagina cómo sería la seña de basurero. Yo imaginé agarrar un balde, agarrar un papel y botar. Y me decía que es correcto. O sea, nosotros podemos imaginar, o sea, ya están dadas estas ideas, simplemente es plasmarlos muchas veces, imaginarlo. Ahora, si hablamos de un sistema de señalización del movimiento del LCD, hemos visto en todos los textos, desde el módulo 1 hasta el módulo 4, que nos indican los movimientos, las fechas, dónde repetimos, etc. Estos símbolos se encuentran en los textos del 1 al 4. Ahora, en este módulo van a ver en el texto académico, ay, perdón, no he visto los mensajes. Sí, sí, me está generando. Bueno, lo que es en la práctica, uno nos están pidiendo que practiquemos del texto del módulo 4 cosas de animales, verbos, salud, opuestos, cosas de alimentos y personas. Está en el texto académico. Bueno, hasta acá alguna consulta, licenciados, antes de avanzar. Licenciados, solo era un resumen, no quería cansarlos porque es más largo el texto. No, licenciado, entonces está bien. Ya. Nos vamos a ir a la actividad número 1 de lo que es este diplomado. Si tienen dudas, aquí por favor pregunten. Después si quieren dudas, hay dificultades, pregunten. En esta semana, la primera actividad
es realizar una grabación de un video visibilizando la LCB en el contexto. ¿Qué debo realizar? La consigna del trabajo. Realizar una grabación de video visibilizando la LCB en el contexto utilizando los elementos de la escritura del LCB. Realice lectura del texto académico de la semana 1, lo que es resumido. Realice la lectura del texto de apoyo, curso de enseñanza del LCB, del módulo 4, página del 15 al 20. Realizar la práctica y retroalimentación del texto de apoyo, curso de enseñanza de la lengua de señas boliviana en el módulo 4. ¿Qué nos quiere decir todo este proceso? He preguntado a qué es a coordinación. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Lo que me ha indicado, lo que van a realizar, específico bien esto, ¿cómo se ve la LCB en su contexto? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo se ve la LCB en su contexto? Es decir, una persona que trabaja con personas sordas va a explicar en lengua de señas boliviana cómo es en su contexto, cómo se maneja, cómo se usa, cómo ven los profesores, si los estudiantes saben, etc. Ahora, si una persona está en el contexto regular, va a explicar en el que no se maneja la LCB, pero se debería manejar por qué razones o por qué situaciones. Eso es el video de esta semana. ¿Alguna consulta hasta acá, licenciados? Aquí pueden preguntarme todo lo que quieran. Sí, Licenciado, buenas noches. Alicia, buenas noches. Sí, creo que no, mi duda era porque hay algunos docentes que realmente no pasamos, no estamos en la educación regular y nos está haciendo muy dificultoso porque no manejamos, ¿no? Todavía no se está manejando en nuestras unidades educativas aplicando lo que es el SB. Y ya aclaró, ¿no? Eso era mi duda, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros en nuestro contexto, ya que no se maneja, pero poquito más esta situación, ¿no? Simplemente nosotros tendríamos que explicar en lengua de señas que no se está manejando la lengua de señas en nuestro contexto. Simplemente así, ¿no es cierto, licenciado? Y especificar. Tiene que tener una duración de 3 minutos como mínimo y 5 como máximo. Solo explicar. ¿Por qué no hay? Ustedes, ¿dónde ven necesario? ¿Por qué lo ven necesario para las personas de educación regular? Porque eso va a ser más explicar por qué no existe. ¿Se entiende, no? Sí, licenciado, muchas gracias. En una carátula, disculpen, ¿hay profesores sordos? Ahí está. Bueno, voy a volver a repetir para el mensaje que me han mandado. Aclarándonos, licenciado, si se corta, por favor van a volver a entrar. Estamos en la primera parte que estoy especificando la parte teórica. ¿Ya? Voy a volver a repetir para la persona que me ha indicado y me ha mandado el mensaje. Bueno, en la primera actividad es realizar un video. Este video, ¿a qué se trata? Debo explicar en LCD cómo se ve la LCD en mi contexto. Por ejemplo, existen personas que trabajan con personas sordas. Ellos van a poder explicar cómo es su trabajo con las personas sordas, cómo se les apoya, cómo se les guía, etc. Van a poder realizar. Ahora, para las personas que trabajan en el sistema regular, van a explicar, posiblemente algunos profesores trabajan con el LCD, pero algunos profesores no trabajan y van a explicar que en mi unidad educativa no se trabaja con lo que es lengua de señas, pero se debería implementar por estas razones. Ahí van a especificar, van a hablarlo, etcétera. Nada más. ¿Se ha entendido, licenciado, que me manda el mensaje? Yo creo que sí, ¿no? Ya. Muchas gracias. Bueno, si se corta van a volver a entrar, por favor. Ahora, me van a mandar
en una carátula específica ahí con el link del video. Ya sabemos subir los links del video, ya hemos tenido, creo, varias experiencias ya estos módulos. Ahora, la actividad número 2, ¿ya? En la actividad en número 2 nos indica que elaboremos un PDC en modalidad virtual utilizando las adaptaciones curriculares para estudiantes sordos. Recordemos que nosotros o ustedes han llevado lo que es PDC y la adaptación curricular en el anterior módulo. Pueden usar ese PDC, licenciados. Lo único que tienen que adaptarlo a una modalidad virtual. ¿Se está entendiendo, no? Van a adaptar a una modalidad virtual. ¿Cómo lo harían ese PDC? En forma virtual. Tomando en cuenta estrategias, metodologías. Después de eso, ustedes deben subirlo de acuerdo al formato establecido. Hasta acá alguna consulta de este trabajo. Van a disculpar. Mi garganta un poco me está ardiendo. Licen, buenas noches, colegas. Una pregunta. ¿La carátula que menciona tiene algo en específico, un formato en específico o es libre? Es libre, solo tiene que meter nombre del docente, nombre del módulo, nombre de la temática, su nombre de usted, el link del video. Ok, gracias. Licenciado, un poquito, ¿no? Me gustaría que nos aclare también si podríamos usar la carátula que tiene la universidad. No, hay modelos de carátulas que ya tienen ellos, no modelos, sino hay una carátula definida, ¿no? ¿Podríamos usar ella? Sí, licenciada, hay una carátula donde está el escudito, está el nombre del módulo, etc. Pueden utilizar eso, dice. No está rígida. Pueden utilizarlo. Hola. Ya, creo que se ha entendido esta parte, ¿no, licenciados? Sí, se entendió, Lisa. Ya, no quisiera tener dificultades. Suplico, pido por favor, licenciados, que manden lo más antes posible, si pueden, sus actividades, porque al último día lo saben subir y he tenido muchas dificultades con eso. Espero que ustedes no. Ya, ahora vamos en la parte que ha cambiado casi todo, licenciados. Es la evaluación online. Esta evaluación ha cambiado totalmente. Antes se hacía un formulario Moodle, ustedes realizaban la evaluación y ya tenían su nota, ya sabían. Ahora, en este caso, ha cambiado la consigna. Esto a pedido de ustedes, según lo que indica coordinación, ya que muchos docentes piden la parte práctica. Como han pedido la parte práctica, entonces la evaluación es más práctico. ¿En qué consiste? Realizar la evaluación online en fecha establecida de acuerdo al cronograma del docente que presentará. Cada participante va a tener de 10 minutos a 15 minutos para hacer su evaluación. Va a ser como la segunda instancia, los que han visto o han vivido, o los que tal vez lo han leído, ¿no? Es defender. Voy a hacer una serie de preguntas y ustedes tienen que hacerlo en LCB. ¿Ya? Se seleccionará uno de los conceptos o prácticas del texto académico semana 1 y se hará su presentación en LCB. Es decir, voy a escoger una temática, voy a seleccionar una temática del texto académico y del texto de práctica del módulo 4. Les he mostrado un listado, ¿verdad? Donde están los temas que deben practicar. Voy a tomar cualquiera de esos, o puedo tomar los 6, y puedo preguntarles de ahí. Ahora, realice la práctica del texto de apoyo. Ya ustedes deben realizar la práctica para repasar del curso de enseñanza de la lengua de LCB, del módulo 4, y enlaces proporcionados por los FEBOS. Los enlaces ya lo tienen desde el módulo 3, si no me equivoco, pero los voy a volver a pasar si es necesario. El diplomante debe grabar y subir el enlace de su grabación para su respectiva calificación, formato Word o PDF en su carátula respectiva. Ahora, nuevamente, ¿a qué se consiste? Explico todo esto. Nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando con el grupo G4.
Ellos han escogido los días jueves y viernes, de 6 a 10 de la noche un grupo y viernes de 6 a 10 de la noche otro grupo. Ellos van a realizar su evaluación así face to face mediante Zoom. Ellos me van a mandar, el participante me va a mandar su enlace. Yo voy a entrar a su enlace y directamente le voy a preguntar las preguntas establecidas. El participante debe grabarlo, graba, y después de grabarlo lo va a pegar en una carátula, similar al anterior trabajo. En la carátula lo va a pegar su nombre, todo, y el link, simplemente la carátula. Y esa es la evaluación. Hasta acá alguna consulta, licenciados. Yo creo que va a haber muchas consultas. Por favor, pueden preguntar. Buenas noches, Licen. Hola. Lo que estoy entendiendo acá que el examen lo vamos a hacer de manera virtual, ¿verdad? Sí, así como estamos ahorita. Ya. Bueno, no sé cómo, por qué habrán cambiado. No, bueno, en el otro grupo estaba viendo, hay algunos que no son, creo que no se han cambiado igual de participantes y todo aquello. Y bueno, a lo que yo veía, estaba mucho mejor la evaluación de los anteriores 3 módulos. Pero bueno, por algo será. Además que hay muchas personas, no muchas, no, a las que yo conozco no manejamos al 100% la lengua de señas. Y obviamente esto era desde el primer módulo, ¿no? Que habíamos reclamado que cuando nos inscribimos no nos dieron a conocer que realmente este diplomado iba a ser en lengua de señas. Nos dijeron que nos iban a enseñar, pero en fin, a veces también la universidad no se deja entender o no da muy buenas normativas. Pero en fin, y también estaba entendiendo que nos vamos a grabar ese examen y le tenemos que enviar, ¿verdad? En la plataforma. Ya. Sí, hasta ahí comprendí. Sí. Ya. Está bien, Lice. Ha comprendido bien. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Yo, licenciado, buenas noches. Otra pregunta. La evaluación va a ser de los 6 temas más del texto académico, licenciado, cuando entremos, Sí. para aclarar, ¿no? No se Y preocupe. en esos 10 minutos usted va a hacer un sorteo, por ejemplo, me toca salud número 2, entonces sobre eso voy a hacer mi evaluación o de los 6 o 7 áreas o 7 más el texto académico, sobre todito me va a preguntar. Esto quisiera que me aclare, por favor. Ya, licenciado. Bueno, según la Universidad Pedagógica hemos tenido dos reuniones. Es un modelo nuevo. Contestando primero a la licenciada que estaba hablando, licenciada Isabel, si no me equivoco. Sí, bueno, yo también no estaba tan de acuerdo que se haga. Estaba bien, sí, con los formularios, pero se ha pedido que hagamos de esta manera para que los participen. Ahora, la segunda pregunta de la licenciada Mirta, si no me equivoco, la evaluación. La evaluación va a consistir en un proceso de, si se corta, por favor, van a volver a entrar. Vamos a conciliar, es decir, vamos a ver qué parte o qué les puedo ayudar, de esa manera se puede decir así, para no perjudicarles. Es mucho el contenido para evaluarles, de verdad es mucho, para las personas que no tienen SB. Y yo les voy a presentar mi siguiente propuesta. Esta es la propuesta que yo he realizado para realizar la evaluación con ustedes. Si hay que mejorarla o hay que desecharla, me avisan. Pero esta es una propuesta que yo ya le he mandado a coordinación y me dijo que hablara con ustedes si están de acuerdo. Bien, ya está aprobada por coordinación. Simplemente es mejorarla o, si alguno, cambiarla. Por ejemplo, aquí está mi propuesta. Cada participante, esta es la hojita de evaluación. Cada participante voy a colocar, por ejemplo, el nombre de la parte